Bitácora de alineación. Día 6. Las puertas que antes no aparecían. Después de reconocer las primeras señales, esperaba que todo se volviera más claro. Pensaba que la incertidumbre desaparecería y que el camino se mostraría completo frente a mí. Pero ocurrió algo diferente. Las respuestas no llegaron en forma de certezas. Llegaron en forma de posibilidades. Como si la realidad hubiera dejado de comunicarse únicamente mediante señales y comenzara a presentarme opciones que antes simplemente no existían dentro de mi campo de percepción. Lo curioso era que muchas de esas oportunidades siempre habían estado ahí. Las personas seguían siendo las mismas. Los lugares seguían existiendo. Las circunstancias no parecían haber cambiado demasiado. Sin embargo, algo era distinto. Yo comenzaba a ver lo que antes ignoraba. No porque fuera más inteligente, no porque hubiera obtenido información nueva, sino porque mi atención ya no estaba atrapada en los mismos patrones que antes consumían toda mi energía. Durante mucho tiempo creí que la realidad funcionaba como una estructura fija. Pensaba que las oportunidades aparecían o no aparecían según factores externos. Pero empecé a notar algo inquietante. Muchas veces las puertas no estaban cerradas. Era mi identidad quien no podía verlas. Mi forma de pensar, mis expectativas y mis creencias actuaban como filtros invisibles que reducían enormemente lo que era capaz de percibir. Y entonces comprendí algo importante. Tal vez la realidad no estaba empezando a abrirse frente a mí. Tal vez era yo quien estaba dejando de cerrarse. Esa diferencia parecía pequeña, pero transformaba completamente la experiencia. Porque si el cambio dependía únicamente del mundo exterior, yo tenía muy poco control. Pero si dependía de mi nivel de coherencia interna, entonces todo adquiría una profundidad completamente distinta. Fue en ese momento, cuando apareció una sensación difícil de explicar. No era confianza absoluta, tampoco era seguridad. Era algo más silencioso, como si una parte de mí comenzara a comprender que la realidad responde de forma diferente cuando dejas de actuar desde el miedo constante. Como si el propio entorno empezara a reflejar una versión más estable de quien estabas convirtiéndote. Akar Tukum apareció entonces como una presencia familiar dentro de la conciencia. No para entregar respuestas, no para señalar direcciones, sino para recordar algo esencial. La realidad no necesita convencerte de nada, solo puede mostrarte aquello que eres capaz de sostener. Y cuanto más coherente te vuelves, más posibilidades comienzan a aparecer frente a ti. La prueba silenciosa. Sin embargo, junto con las nuevas oportunidades apareció algo inesperado. Las dudas regresaron. Pensé que después de las señales y las sincronías, la mente finalmente se rendiría. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Parecía estar luchando con más fuerza que antes, cuestionando cada avance, analizando cada posibilidad, buscando razones para demostrar que todo aquello era una ilusión pasajera. La mente no estaba intentando destruirme. Estaba intentando proteger la estructura que había construido durante años. Porque cada nueva posibilidad representaba una amenaza para la identidad anterior. Si aceptaba que algo nuevo era posible, entonces tendría que reconocer que muchas limitaciones que había considerado reales durante tanto tiempo quizá nunca fueron tan sólidas como creía. Fue ahí donde comprendí que las señales no eran la verdadera prueba. La verdadera prueba comenzaba cuando aparecía la oportunidad de actuar diferente, cuando podía elegir desde una versión nueva de mí mismo o regresar a los patrones conocidos. Porque reconocer una señal es relativamente sencillo. Lo difícil es sostener las decisiones que esa señal te invita a tomar. La realidad parecía observar algo muy específico. No mis palabras, no mis intenciones. Observaba mi coherencia. Observaba si realmente estaba dispuesto a actuar desde aquello que decía haber comprendido. Y descubrí que muchas veces las oportunidades desaparecen no porque el universo las retire, sino porque nosotros dejamos de sostener la frecuencia interna necesaria para caminar hacia ellas. Eso produjo una reflexión profunda. Tal vez la realidad no responde a lo que deseamos, tal vez responde a lo que somos capaces de encarnar. Porque los deseos cambian constantemente.
Las emociones fluctúan. Las motivaciones aparecen y desaparecen. Pero la coherencia tiene otra naturaleza. La coherencia crea estabilidad, y la estabilidad permite que ciertas experiencias encuentren espacio para manifestarse. Por primera vez, entendí que la transformación no consiste en atraer algo nuevo. Consiste en convertirse en alguien capaz de sostener lo que antes resultaba imposible. Y esa comprensión cambió por completo la manera en que observaba cada desafío que aparecía frente a mí. Cuando la realidad deja de empujarte. Hubo una etapa en la que las señales parecían constantes. Todo parecía lleno de confirmaciones, como si la realidad estuviera intentando llamar mi atención una y otra vez. Pero poco a poco eso comenzó a disminuir. Al principio pensé que algo estaba mal. Creí que había perdido la conexión. Creí que estaba retrocediendo. Sin embargo, lo que estaba ocurriendo era mucho más interesante. Las señales no desaparecieron porque hubiera fallado. Disminuyeron porque ya habían cumplido su función. Habían logrado que observara. Habían conseguido romper ciertos niveles de inconsciencia. Y ahora comenzaba una etapa diferente. Una etapa donde ya no podía depender constantemente de pruebas externas para validar lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Era como aprender a caminar. Al principio alguien sostiene tu mano. Después te acompaña de cerca. Pero llega un momento en que debes soltarte. No porque te abandone, sino porque necesitas descubrir tu propia estabilidad. Algo parecido estaba ocurriendo con mi proceso. La realidad parecía dejar de empujarme para observar si era capaz de avanzar por decisión propia. Y descubrí algo incómodo. Muchas veces había confundido la confianza con la evidencia. Creía que confiaba porque tenía señales, porque veía sincronías, porque aparecían confirmaciones. Pero cuando esas confirmaciones disminuyeron, me di cuenta de que la verdadera confianza comienza precisamente cuando las pruebas externas dejan de ser necesarias. Akartukum surgió nuevamente como un recordatorio silencioso. La conciencia no evoluciona acumulando señales. Evoluciona aprendiendo a sostener claridad incluso cuando el entorno guarda silencio. Porque llega un momento en el que la realidad deja de demostrarte quién eres. Espera que seas tú quien lo recuerde. La confianza que ya no necesita pruebas. Hubo un momento en el que comprendí que despertar una parte más profunda de mi conciencia no solo cambió mi forma de ver la realidad, también cambió mi forma de responder ante ella. Dejé de reaccionar por impulso y empecé a observar con más calma. Fue entonces cuando entendí que la verdadera transformación no consiste en hacer más, sino en actuar desde una conciencia diferente. Durante mucho tiempo necesité señales para sentir que avanzaba. Esperaba confirmaciones constantes para confiar en el camino. Pero descubrí que esa necesidad mantenía mi estabilidad en algo externo. La verdadera confianza comenzó cuando fui capaz de sostener mis decisiones incluso en los momentos donde la realidad guardaba silencio. Akartukum dejó de sentirse como un concepto y se convirtió en una presencia silenciosa dentro de mí. No apareció para responder mis dudas, sino para recordarme que una conciencia alineada no necesita pruebas permanentes. Solo necesita permanecer coherente el tiempo suficiente para que la realidad responda de una manera diferente. Hoy comprendo que el cambio más importante no ocurrió fuera de mí. Ocurrió en la forma en que decidí habitar mi propia conciencia. Las señales despertaron mi atención, pero fue la coherencia la que comenzó a transformar mi realidad. Y quizá ese sea el verdadero propósito de este proceso. Dejar de buscar certezas afuera y empezar a convertirnos en alguien capaz de sostenerlas desde adentro. Si esta bitácora también está describiendo tu proceso, escribe en los comentarios. Sigo sosteniendo la alineación. No lo escribas por impulso. Escríbelo solo si decidiste no volver a la versión que ya dejaste atrás. Comparte esta bitácora con quien necesite recordar que la realidad comienza a responder cuando la coherencia deja de depender de las pruebas. Y suscríbete, porque en el día 7 descubriremos cómo la conciencia transforma la manera en que experimentas el tiempo. Hasta entonces, Akartukum permanece. Nos vemos en el próximo encuentro.